¿Están viendo, sí, la presentación? Sí, ya se ve. Ok, entonces, este capítulo trata lo que es rotación de cuerpos rígidos. Entonces, en rotación de cuerpos rígidos, les pongo esto ahí como por motivación, podemos decir que una rotación se da en todos los niveles, desde los electrones en los átomos hasta los movimientos de las galaxias enteras. Nosotros vamos a considerar cuerpos con tamaño y forma definidos que en general pueden tener movimiento rotacional además de traslacional. Esto nomás lo que quiere decir es que no nos vamos a meter con cosas muy, bueno, con galaxias específicamente, ni nos vamos a meter con el movimiento de los electrones, porque ahí hay un montón de cosas que no estamos considerando. Entonces vamos a tomar cuerpos como los que están en las imágenes, hélices de aviones, una ola, ¿verdad? Las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos van a ser, entonces, van a hacer que se pueda estirar, torcer o aplastar el cuerpo. Vamos a ignorar que eso le pasa al cuerpo, o sea, son cuerpos perfectos, no se van a deformar, porque si no la matemática se vuelve más compleja y no nos alcanza la matemática que tenemos nosotros, bueno, que tienen ustedes en este momento para poder describir el movimiento rotacional. Entonces, vamos a llamar a este cuerpo idealizado que no se deforma como un cuerpo rígido. Entonces, si se les pregunta en un marca con X, que es un cuerpo rígido, ustedes ya más o menos tienen una idea de por qué le vamos a llamar cuerpo rígido. Entonces, los objetivos, que con los objetivos sería bueno que ustedes traten de ir estudiando, ¿verdad? Que saben más o menos en qué dirigir el estudio. Entonces, primero, definir variables cinemáticas del movimiento circular. Entonces, ahí vamos a ver luego cuáles son esas variables y definirlas significa poder decir qué son, ¿verdad? Aplicar las ecuaciones del movimiento circular, relacionar la cinemática lineal con la angular, ahí vamos a ver cuál es la formulita que las relaciona, calcular la energía asociada al movimiento rotacional, aplicar el concepto de ejes paralelos, definir el concepto de momento de inercia. Vean que ahí dice definir, entonces tienen que también estar claros qué es el concepto de momento de inercia y resolver problemas que involucren todas las variables del movimiento circular. Entonces, vamos a empezar con qué es velocidad angular. Entonces, tenemos que la velocidad angular, ¿verdad? La podemos definir, no sé si se acuerdan en física 1 cuando definíamos la velocidad normal. Voy a poner acá la velocidad media. ¿Se acuerdan que la velocidad media era una posición final menos una posición inicial entre un tiempo 2 menos un tiempo 1? ¿Se acuerdan de eso? Esto era una velocidad lineal. Ahora lo que vamos a usar son conceptos de velocidad angular donde en vez de x lo que tenemos es, ya no se va a representar como v, sino que ahora lo vamos a representar como una w. Y en vez de x, lo que está cambiando de posición ya no es lineal, sino angularmente. Entonces usamos ángulos. Cita 2 menos cita 1 entre t2 menos t1. Entonces, el libro nos da este dibujo que tenemos acá en la diapositiva, donde nos muestra una aguja, que puede ser la aguja de un reloj, que va a ir rotando. Entonces, conforme va rotando, va formando un ángulo cita. Entonces, va formando ese ángulo cita a través del tiempo. Entonces, por eso decimos que tiene una velocidad angular. Y de ahí parte todo el capítulo, ¿verdad? De ese concepto de velocidad angular. Entonces, ¿qué es velocidad angular? Es el cambio de ángulo que tiene un cuerpo que rota a través del tiempo. Entonces lo podemos ver así. Cuando hablo de velocidad angular, entonces yo puedo hablar de esta formulita, que es muy parecido a cuando veíamos la velocidad instantánea, pero lineal. No sé si se acuerdan que la velocidad instantánea lineal era el límite, que no vamos a ponernos a resolver límites, así que tranquilos. Pero la definición diría que sería esto, que por definición sabemos que un límite es la derivada, entonces era esto, no sé si se acuerdan, que en física 1 a veces teníamos una ecuación de posición y si nosotros derivábamos esa ecuación de posición con respecto al tiempo obteníamos una velocidad. Entonces aquí es lo mismo, solamente que ahora en vez de x es ángulos. Ahorita vamos a hacer un problema para ver cómo podemos usar nosotros esta ecuación, que es súper importante para efectos de la evaluación, que sepan cómo usarlo. Ahora, la aceleración angular, entonces teníamos aceleración lineal antes, no sé si se acuerdan que la aceleración media antes, en física 1, era
la velocidad final menos la velocidad inicial, que esto sí tienen que enseñarlo en el colegio, ¿verdad? Menos un tiempo final, les puse T2, menos un T1, ¿verdad? Esto era la aceleración media, que ahora nuestra aceleración angular, que representamos como alfa, ¿verdad? Para no se confundan, es la alfa, es aceleración angular, porque lo vamos a usar en los próximos capítulos, ya no va a ser velocidades, porque ahora el movimiento rotacional sabemos que en vez de una velocidad lineal, lo que tiene es una angular, ¿verdad? Bueno, ahí se me pone esa raya, vamos a quitarlo. ¿Verdad? Entonces W final menos W inicial entre T2 menos T1. Entonces veamos la diferencia. Lo único que está cambiando es el concepto. Ya no es una velocidad que va en línea recta, sino que está rotando. Y eso sería nuestra aceleración angular. Cuando hagamos problemas con estas ecuaciones, prácticamente son muy similares a los de física 1, nada más que hay que ver todo desde el movimiento rotacional, ya no desde el movimiento lineal. Entonces aquí tenemos ejemplo de la aceleración angular, ¿verdad? Como la variación de W con respecto al tiempo, pero también lo podemos ver como una derivada. ¿Qué significa? Que si yo tengo, voy a poner acá, inventarme una ecuación, WZ, ¿qué significa el Z? Significa que la velocidad angular tiene una dirección de Z. Ahorita lo vemos en el dibujo que está ahí. Pensemos en una ecuación de WZ con respecto al tiempo. Eso va a ser igual, digamos que, no sé, 2t a la 2 más 2t, algo así. Entonces, si yo quiero, si yo lo que quiero es encontrar la aceleración instantánea, lo que hago es derivar esta ecuación de acá, como hacíamos en física 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2t a la 2? Baja el 2, multiplica por este 2, me queda un 4. Al 2 que tenía en el exponente le resto 1, entonces me queda t. Más 2 por t. El t de arriba tiene un 1, elevado a un 1. Entonces el 1 baja, multiplica el 2, me queda 2. 1 menos 1 es 0 y t a la 0 es 1. Entonces solo queda 2. Significa que mi aceleración angular sería esta. Entonces, ven, nada más es derivar en caso que yo les dé a ustedes una ecuación. Ahora, en este dibujo del libro me interesa mucho que lo entiendan, que lo que me muestra es las direcciones. Entonces, vean el primer caso, este dibujo de acá. En este primer caso tenemos tanto la aceleración angular, es el eje Z, ¿verdad? El que va para arriba. Tenemos la aceleración angular como la velocidad angular en la misma dirección. ¿Qué pasa cuando tenemos este caso? Entonces la rotación de esta tuerca empezaría a acelerar, 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 acelerar. Cuando son direcciones contrarias, como el otro dibujo, la aceleración angular hacia abajo y la velocidad angular hacia arriba, entonces más bien la rotación empieza a detenerse, cada vez va a rotar menos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. En el libro Sí, sí. hay una explicación más o menos de lo de la mano derecha. Yo no Ok. entiendo qué. De la mano derecha, bueno, estaba hablándolo con los de física 1 porque es como una cosa, viera lo que me costó mucho explicárselos por acá. Lo que pensaba hacer es mañana tempranito subir un video explicando la mano derecha. Ok. Entonces, puedo aprovechar y explicar la mano derecha también con el caso del movimiento rotacional para que ustedes lo vean. Yo le pongo el link en la plataforma y ahí me preguntan cualquier cosa, ¿verdad? Ahorita tal vez en un problema la usemos, entonces volvemos un toque a la mano derecha. Ok. Sí. Vean un toque esta tabla 9.1. Es la comparación entonces entre los dos movimientos, el que se vio en física 1 y el que estamos viendo ahorita. Vean que prácticamente todas las aceleraciones están cambiando por alfas y todas las v's, velocidades, están cambiando por w's y las x por citas. Entonces lo único que estamos cambiando es un movimiento donde todo se movía hacia allá
a un movimiento que es rotacional. Vamos a hacer este primer problema. Este se hace con cálculo, entonces así practicamos un toquecito cálculo. ¿Les parece? Adelante. Ok. Vean que dice, el aspa de un ventilador gira con una velocidad angular dada por esto. Entonces, escribamos la ecuación acá. Voy a devolverme porque tengo muy mala memoria. Ahí está, ya lo tenemos. Me están dando el valor de Y. Son 5,0 radianes sobre segundo. Me están dando el valor de beta, que son 0,800 radianes sobre segundo al cubo. Me dice, calcule la aceleración en función del tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer. Pongan ojo ahí, cuando yo les pregunte, calculen algo en función del tiempo, no me tienen que dar un resultado con número, sino más bien una función que dependa del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar la aceleración en función del tiempo? Bueno, ya tenemos una ecuación de W. Y habíamos visto que la aceleración, ¿verdad? Estamos pensando que todo está en Z, en función de T, era una derivada, que era la derivada de WZ con respecto al tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este inciso es derivar eso que está arriba. Entonces, si en la evaluación el jueves o el viernes a ustedes les sale algo así, ¿verdad? Lo único que tendríamos que hacer es derivar. El primer término es un valor constante, ¿cierto? Porque es 5,0 radianes sobre segundo, no depende de t. Y si nos acordamos, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Entonces, 0. Menos la segunda tiene el valor un t a la 2, entonces el 2 baja, ¿verdad? Multiplica el beta y el t, como tenía un 2, le resto un 1. Entonces me queda t a la 1. Al final, mi ecuación en función del tiempo es menos 2 beta por t. Eso sería todo el inciso A. Vamos con el B. En el B dice, calcule la aceleración angular instantánea en 3 segundos. Entonces, aceleración angular instantánea en t igual 3,0 segundos. Súper sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenía del inciso A una función de la aceleración angular en función de t, que era menos 2 beta por t. Entonces, lo único que hago es sustituir los 3 segundos en el tiempo. Sabemos que beta es un valor constante que el problema me daba, que son 0,800 radianes sobre segundo al cubo. Y el tiempo sería ahora 3,0 segundos. Metemos esto en la calculadora y si alguien le da antes que a mí, me dice para ponerlo cuánto les da. A mí me está dando esto. Vean que el segundo acá, uno de estos se cancela con este. Me dicen si no les da eso. Menos 4,8. Así. Correcto, eso mismo me dio a mí. Y ya tendría entonces el inciso B. Bueno, una parte del inciso B. Vamos a ver qué más decía el inciso B. El inciso B ahora decía que encontrara la aceleración angular media para el intervalo de T0 a T igual 3 segundos. Entonces, ojo aquí, porque ustedes dirían, ok, me está diciendo que en el intervalo de T0 y T igual a 3 segundos. Entonces uso la misma ecuación, lo hago para 0 y lo hago para 3. No, lo que tenemos que hacer es usar la ecuación de la aceleración angular media. ¿Qué decía esa ecuación? Decía que W2 menos W1 es igual a T2 menos T1.
¿Y quién es W2? La velocidad en el tiempo de 3 segundos. ¿Quién es W1? La velocidad en el tiempo de 0. Y los tiempos ya los tenemos, que son 0 y 3. Entonces, para poder usarla necesito encontrar cuál es la velocidad angular en el tiempo de 0 segundos. Y para eso usamos la primera ecuación que me dieron. Entonces sería y menos beta. Sustituimos el t por 0. Entonces todo esto se hace 0. Al final W sería igual a esta constante. Entonces mi WZ, que es la velocidad inicial, sería 5,0. Y vean que las unidades va calzando. Entonces en el examen se pueden ir ayudando de que las unidades calcen. Si no, entonces algo está mal. Vamos ahora con la velocidad angular en el tiempo de 3,0 segundos. Usamos la misma ecuación, y menos beta. Sustituimos 3 a la 2. Y vale 5,0 radianes sobre segundo. Menos, ¿cuánto vale beta? 0, si les estorba la cosilla esta de Teams, ayer estábamos viendo que nada más uno como que la corre con el mouse. 0,800 radianes sobre segundo al cubo. Ahora yo soy el que no tengo espacio aquí. Voy a multiplicar acá por el tiempo a la 2. ¿Qué tiempo es? 3 a la 2. Entonces, ya aquí no tengo espacio. Entonces, voy a escribirlo acá. WZ, 3,0 segundos, me va a dar ¿cuánto? Veamos a ver cuánto nos da. A mí me está dando menos 2,2. No sé si les da eso. Voy a borrar un toque aquí arriba para seguir el problema aquí arriba. Listo. Entonces mi aceleración media sería W final, que es el W en los 3 segundos, menos 2,2 radianes sobre segundo, menos la inicial. ¿Cuánto es la inicial? 5,0 radianes sobre segundo. Todo esto dividido entre el tiempo final, que son 3 segundos, menos 0 segundos. A mí me está dando menos 2,4 radianes sobre segundo al cuadrado. Que vamos a ver. Aquí les dejo la solución para que luego la tengan acá, ¿verdad? Así revisamos y metimos las patas en algo. Al puro final de la presentación la idea es hacer otros problemillas más complicadillos para que vayamos súper bien para el jueves y viernes. Entonces vean que la parte A solo era entonces derivar. La parte B, sustituir el tiempo. Y la otra parte B era sustituir los tiempos, pero en las ecuaciones de W para meterla en la ecuación de aceleración media y así obtener una aceleración media, ¿verdad? Y este sería este problema. Vamos con este problema 2. ¿Les parece que hagamos este? Sí, una pregunta. Esos problemas no son los del libro, ¿verdad? Sí son del libro. Solamente que como el libro se cambió este año, yo todavía lo estoy esperando. Tienen que traérmelo.
Entonces, esos números como 9.8 y así no coinciden con los del libro, pero muchas veces sí coinciden. Ok, sí, ya vi, son los ejercicios y no los que dicen problemas, ya vi, ya vi. Sí, es que el libro trae una parte de ejercicios con los títulos y luego dice problemas ya cuando mezclan capítulos o cosillas así. Está en la parte de Entonces, ejercicios, más bien, o sea, hay problemas para resolver de análisis y hay ejercicios, está en la parte de ejercicios. ok, sí, sí, tiene razón. No es la parte de problemas de resolver de análisis, de preguntas, no, sino a partir de ejercicios ya vienen un conjunto empieza a contar desde 9.1, 9.2. Sin embargo, puede ser que no coincida, por eso que les digo que esta es una edición más viejita, porque este año les dieron una nueva. Yo no sé si hay compañeros que llevaron Física 1 hace unos años, que Sí, tenían el libro que es negro con anaranjado. sí, Ajá, sí, creo que esos ejemplos son de ese, del negro con anaranjado. es correcto, sí, es correcto, ese. No, pero a mí sí me sale y yo tengo el nuevo. Bueno, sí, a Es veces el no varía mismo. mucho, sí, seguro. En el momento que me lo traigan a mí, yo lo que hago, puedo hacer es una tablita con los problemas que estamos haciendo, los que yo pueda recomendar de la edición anterior y de esta edición nueva, como para tener una idea, ¿verdad? Para que seguin. Si no, los buscan con lo que dicen, ¿verdad? Entonces hagamos este problema. Este dice, una rueda gira en torno a un eje que está en dirección Z. La velocidad angular WZ es de -6, entonces me están dando una velocidad Z de -6,0 radianes sobre segundo. Y esta me la dan en un t igual a 0. Y me dice que aumenta linealmente con el tiempo. Y su valor es de 8 radianes sobre segundo en t igual 7. Entonces vea que aumentó. Ahora más bien, esta la vamos a poner como WZ1 y esta WZ2. Ahora es de 8 radianes sobre segundo y el tiempo 2 entonces ahora es de 7 segundos. Dice que se considera positiva la rotación en sentido antihorario. Entonces, todo lo que rote para allá va a ser positivo. De hecho, es un convenio que vamos a usar mucho en los problemas. Para acá más bien es negativo. La pregunta es, ¿la aceleración angular durante este intervalo de tiempo es positiva o negativa? Entonces, dilo, en el inciso A, lo que hay que hacer prácticamente nada más es encontrar la aceleración en ese intervalo de tiempo. Y ya sabemos que la aceleración z es W2 menos W1 entre T2 menos T1. Entonces, si lo planteamos así, ya estaría sencillo, ¿verdad? Solo sería sustituir los 8 menos, más otro menos, se hace más, entre T2 menos T1. Y eso me daría esa aceleración. Dos. Me está dando positiva. Vamos a ver un toque. Vean acá. Positiva. Entonces, ven, tienen que incluir esos signos a la hora de encontrar los valores de aceleración. Entonces, para efectos de examen, puede ser que no le digan, no le demos este signo, ¿verdad? Sino que le digamos como que la velocidad angular WZ es de 6, radianes segundos y está dirigida en el eje menos Z. Entonces, ustedes ya saben que como está dirigida, entonces es negativa. O que le digan que gira en sentido horario, ¿verdad? Horario. Entonces lo tomamos como negativa y si gira en sentido antihorario lo tomamos como positivo. Listo, eso sería el inciso A. Vamos con el inciso B. Estamos bien, ¿verdad? Con esos signos. Me están preguntando. Ajá, ¿durante qué delta T? ¿Durante qué delta T o en qué intervalo de tiempo aumenta la rapidez de la rueda? A ver, eso es lo que me preguntan.
¿Qué intervalo delta t aumenta la rapidez de la rueda? Entonces, si quieren nos vamos acá de una vez para que veamos esta parte. Porque aquí hay un poquito de análisis teórico. Vean, dicen, primero averiguamos en el instante de tiempo que está disminuyendo la velocidad. Para esto debemos considerar que la rueda iniciará moviéndose en sentido horario. Si ustedes se fijan, el problema me está diciendo que al principio, en t igual 0, la velocidad es de menos 6. Significa que la rueda va moviéndose hacia allá. Sí, ¿verdad? O sea, va moviéndose horario. Sin embargo, después me dicen que en 7 segundos, ahora la velocidad angular es de 8 positivo. Significa que en algún momento esta rueda dejó de moverse horaria y luego empezó más bien a rotar antihorario. ¿Verdad? Porque si se estaba moviendo con velocidad negativa, que sabemos que eso es que va horaria, y luego cambia a velocidad positiva, es porque en algún momento más bien hizo el cambio hacia el otro lado. Entonces, el momento en que delta t aumenta la rapidez de la rueda, hay que ver cuál es. Pero si estamos viendo que ella primero se mueve horario y llega a 0 para cambiar, entonces más bien hay un intervalo de tiempo que ella va a ir deteniéndose. Entonces, por eso, aquí nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es ver en qué tiempo está disminuyendo la velocidad. Entonces, por eso dicen, consideremos que la rueda iniciará moviéndose en sentido horario, para allá. Y después de un tiempo cambia su sentido en rotación antihoraria, por lo que se llegará a detener en algún momento para cambiar esta dirección. Entonces, si nosotros tomamos como inicial los menos 6,0 radianes sobre segundo, porque es un hecho que está la inicial, porque esto sucede en t igual 0, al inicio de todo, ¿verdad? Y tomamos como final 0, ¿por qué 0? Porque se va a detener. O sea, es el momento que va hacia allá, eso es lo que estamos analizando. Entonces, si hacemos esto, nosotros podemos encontrar una aceleración media, ¿cierto? Bueno, por la ecuación de la aceleración media tenemos esto. T2 menos T1, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esta aceleración media? De ustedes ya tienen ese valor de aceleración media, porque lo encontraron en el inciso A. Entonces, como ya esto es conocido y esto es conocido, lo que pueden despejar de acá es este intervalo de tiempo. ¿Y quién sería este intervalo de tiempo? Cuando la rueda se detiene. Entonces, despejando ese intervalo de tiempo, tengo WZ menos W inicial en Z sobre aceleración media. Esto sería igual a menos 6,0 radianes sobre segundo menos 0 entre la aceleración media, ¿verdad? ¿Cuánto? Ah, aquí hay un error. No sé si lo vieron. Alguien que me diga cuál es el error en esas Ws. Que estoy tomando el W final como menos 6 y no, estamos diciendo que el W inicial es el menos 6. Entonces más bien es 0 menos 6,0 radianes sobre segundo. Sí lo vieron, ¿verdad? Cancelo los segundos. Me queda entonces que este intervalo de tiempo sería 3 segundos. Y está bien porque es un tiempo, no me puede dar negativo, ¿verdad? Me tiene que dar positivo. Entonces, tenemos uno de los intervalos de tiempo, ¿verdad? Que sería este. Entonces, ¿qué pasa? El problema me está diciendo que todo ese recorrido, ¿verdad? Desde que inició la rueda a dar vueltas hasta que finaliza, que son estos W que me dieron al inicio, ¿verdad? Este de acá y este otro. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 7 segundos. Entonces, si eso lo hizo en 7 segundos, ya sabemos que todo el recorrido que hizo ella
en sentido horario hasta detenerse lo hizo en 3 segundos. Entonces, ¿cuánto le va a tomar ahora a ella hacer el recorrido contrario? 4 segundos, que es lo que le falta para 7. Entonces, la pregunta, ¿durante qué intervalo de tiempo aumenta la rapidez de la rueda? Es esto que está acá. Aquí está aumentando la rapidez de la rueda. Eso lo hizo durante 4 segundos. Si se les pregunta, ¿en qué intervalo de tiempo está disminuyendo la rapidez de la rueda? En 3 segundos. Sí, ¿todo bien con este problema? Bueno, si todo está bien, entonces podemos seguir avanzando. Aquí tendríamos, vamos a hablar un poquito de lo que es entonces la relación entre cinemática lineal y angular. Entonces, se los pongo así en estos incisos, bueno, en estas viñetas para que, como tipo resumen, y así no tengan que, bueno, después de que estudian, las tengan ahí y recuerden. Entonces, lo más importante para mí es esto acá. Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, todas sus partículas se mueven en una trayectoria circular. No puede ser que hayan trayectorias que no se muevan de la misma manera. Claro, estamos hablando para cuerpos rígidos, ¿verdad? Porque lógicamente yo agarro una gelatina y la empiezo a girar con un eje en el centro, eso no va a pasar. Hay un pedazo de gelatina que va para un lado, otro para otro lado, pero ahí ya se complica la matemática y no nos funciona nada de lo que estamos viendo acá, que es para cuerpos rígidos. Ahora, lo que es la rapidez de una partícula es directamente proporcional a la velocidad angular del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un cable y en el cable tengo aquí una piedra y empiezo a darle vueltas a esa piedra, a darle vueltas, a darle vueltas, su velocidad angular es proporcional a la velocidad que tenga, a la rapidez que tenga la partícula. Es algo muy sencillo de ver, y entre más rápido vaya esta cosita, esta bolita, más vueltas va dando. Cuando más lejos del eje esté un punto, mayor será su rapidez lineal. ¿Qué sé yo? Pongo el ejemplo. Tengo un disco, el eje está acá y el disco empieza a rotar. Entonces, si hay una hormiga parada acá en este punto que voy a etiquetar como 1 y hay otra hormiga en su extremo etiquetada como 2, pues la hormiga 1 va a tener menor rapidez lineal y la hormiga 2 va a tener mayor rapidez lineal. Eso es otra cosa teórica que deberían de entender por si sale también en la evaluación. Ahora, tenemos otra característica. La dirección del vector de velocidad lineal es siempre tangente a la trayectoria circular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esa misma rueda, ahí no quedó tan circular, con su eje en el centro, y tenemos en su extremo una hormiga, esta hormiga va a tener una cierta velocidad lineal que es tangente al círculo. Por eso se dibuja así. Eso significa ser tangente al círculo, ¿verdad? Va a ser esa velocidad lineal. ¿Listos? Entonces, si todo esto está claro, podemos irnos a nuestro quinto de la escuela o sexto de la escuela, cuando nosotros veíamos lo que era el círculo y veíamos que el círculo lo podíamos ver de esta manera, con un ángulo zeta, se veía una cosa que se llamaba arco y veíamos un R que era el radio. Y nosotros decíamos, hay una relación que es que S es igual a R por zeta, donde S es el arco, la longitud que mide esto que puse como S, R el radio del círculo y zeta el ángulo. Ahora nosotros que sabemos de cálculo, podemos decir, ¿qué pasa si yo derivo a ambos lados? ¿Qué es lo que hacen acá? Entonces, si yo derivo a ambos lados, tengo la derivada de S con respecto a delta T, ¿verdad? Estos valores absolutos solo para considerarlo positivo, significa que yo sería la variación que tiene S con respecto al tiempo. Eso es como un dx de t. Eso es una velocidad lineal, ¿verdad? Esto va a ser igual a, si yo derivo ahora R por zeta, no sé si se acuerdan lo de la regla de la cadena, que dice la primera derivada con respecto a la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada.
¿Qué pasa cuando derivamos la primera, que es R? Es 0 porque es constante, el radio va a ser constante. Entonces, no. Más la primera sin derivar, R. Por la segunda derivada. ¿Quién es la derivada de zeta con respecto al tiempo? Ya lo vimos al inicio de la diapositiva. Eso es W. Y esta relación la pueden utilizar siempre y cuando tengamos cuerpos rígidos girando sobre un eje. Y va a ser muy útil en los problemas que vamos a ver ahorita, porque si no se usa, entonces va a ser súper complicado calcularlos, a veces imposible. Entonces esta relación nos va a ayudar mucho. Aquí veo un ejemplo de cómo se vería esto verde, que es la velocidad lineal de la partícula, que es la que va dando vueltas, la hormiga en eso que les dije, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, además de esa, esto lo tuvieron que haber visto un poquito en física 1, además de esa velocidad, tenemos una aceleración tangencial y también tenemos una aceleración radial. Además, estas dos son componentes de otra aceleración que es la lineal, la que siente la partícula, la verdadera que siente. Entonces vean que ya aquí nos metemos un poquito en vectores. ¿Cómo calculamos esta tangencial? Aquí viene. Así de sencillo la calculamos. El radio por su aceleración angular. O si me dan una ecuación de velocidad para esa partícula que pinté en rojo, sería derivarla con respecto al tiempo. ¿No? Estas formas. ¿Cómo encuentro esta radial? De esta forma. Vean que sería la velocidad W al cuadrado por R. O V al cuadrado entre R. Entonces, ¿qué hago yo con la tangencial y el radial? Pues se les puede preguntar cuál es la aceleración lineal. Para eso usarían Pitágoras. Aceleración tangencial al cuadrado más aceleración radial al cuadrado. Y listo. Con esto sabrían cuál es la magnitud de la aceleración. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos utilizar esa ecuación. ¿Verdad? Entonces, aquí tendríamos un volante con radio, en este caso. Vamos a cambiar un toque el color de este lápiz. Ya me cansé de ver el rojo. Entonces, en este caso tenemos un radio 0,300 metros. Entonces, este radio de 0,300 metros es del volante y me dice que parte el reposo. Cuando dice parte el reposo, significa que mi velocidad inicial va a ser ¿cuánto? 0. Esto lo aprendieron de física 1, ¿verdad? Y dice que acelera con aceleración constante de 0,600 radianes sobre segundo al cuadrado. Me dice que calcule la magnitud de las aceleraciones tangencial y radial, así como la aceleración resultante de un punto en su borde. Un punto en su borde sería ese punto que había pintado antes como rojo, ¿verdad? Que está en su borde. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esto? Tangencial y radial. Y vea que me están pidiendo la tangencial y radial al principio y después de girar 60 grados y después de girar 120. Entonces, esto va a ser útil, que me lo digan en qué tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense que una de las dos aceleraciones tenía solo una W en la fórmula. Entonces necesito solo una W. Entonces, vamos a ver al principio. Entonces, aquí lo tenemos de una vez, al principio. Esto es al principio. Vean cómo lo hacemos. W al principio es 0, pero el alfa z sí es constante, 0,600 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo único que hacemos para la aceleración tangencial es recordar lo que habíamos dicho que era R por alfa. ¿Cuánto es R? De ahí me lo están diciendo, 0,300. ¿Y cuánto es alfa? 0,600. Entonces acá está. Sencillito. 0.300 por 0.600 y eso me da 0.180. Listo, ya tengo la tangencial. ¿Cuánto sería la aceleración radial? Pues la aceleración radial, habíamos dicho que, acá la tenemos, era v al cuadrado entre r o, perdón, la tangencial era r por alfa. Lo ven ahí la teníamos. Entonces, como es r por alfa,
Aquí está. Ah, mire, ya la había escrito. La otra era W al cuadrado por R. Entonces, esta W al cuadrado con R sí tenía un valor. Suave, ya se me corrió esto. Esta tenía un valor, que fue el que encontramos. Esta de acá sería 0, y es fácil de ver por qué 0, porque alfa es 0. Y si alfa es 0, entonces ya la tangencial es 0. Entonces, cuando yo calcule ya mi magnitud, ya una de ellas es 0. Entonces, al final solo sería W al cuadrado entre R. ¿Verdad? Que es esta raíz que tenemos acá. Meten los valores y listo, ya se calcularía la aceleración lineal. Después de girar 60 grados, entonces la cosa cambia. Porque después de girar 60 grados, lo que yo necesito es una W. ¿Cuál W? Cuando se giró 60 grados. ¿Y cómo calculo esa W? Ahí es cuando podemos usar esas ecuaciones que vimos al principio. Como esta. ¿Verdad? ¿Por qué? Me están diciendo se giró 60 grados, eso lo tengo. Tengo el valor de alfa, eso lo tengo. Tengo el valor de W inicial, entonces calculamos solo la W final. Vamos a hacer eso entonces. ¿Verdad? Entonces, haciendo eso, bueno, aquí lo tenemos. Lo único que hago es despejar entonces la W final, que en este caso sería esta W, que es pasar meter en raíz ambos lados. Entonces, de aquí sale de la raíz, del otro lado no. Esto de acá sabemos que se nos hace 0. Y entonces, de esta forma encontramos, vean que acá metemos el alfa que ya conocido, metemos la variación de zeta. Vean, ojo acá, yo no metí 60 grados. ¿Por qué no estoy metiendo 60 grados? Porque todas mis ecuaciones, ¿verdad? Estamos trabajando en radianes sobre segundo. Entonces, hay que pasar los grados a radianes. ¿Y cómo se hace eso? Pues, podemos hacerlo con una conversión. ¿Qué sé yo? Ustedes pueden aprenderse tal vez que 360 grados es igual a 2pi radianes. Entonces, con eso hacen la conversión. Hagámosla a ver. 60 grados por, ponen abajo, en grados para que se cancele grados. Ustedes dicen que 360 grados son 2pi radianes. ¿Cuánto nos da esto? (1,047 radianes). Entonces, esto en radianes es lo que vamos a meter acá. Haciendo esto en la calculadora, me da entonces esta velocidad, me está dando que WZ, que es la que voy a usar para encontrar una de esas aceleraciones, es esto. Ahora sí, ya que tenemos ese valor, entonces yo puedo irme a esta ecuación para encontrar la radial, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Cuánto es R? 0.300. ¿Cuánto es W que voy a usar? 1,121. Y ya se calcula. ¿Cómo calculo la tangencial? Bueno, ya la tangencial sabemos que era R por alfa. Entonces vean lo curioso, la tangencial permaneció constante. Para los dos incisos era R por alfa. Entonces radio va a ser 0.300 y el alfa es el que me dan al inicio, que es 0.600. Eso lo sustituyo ahí y también me da un valor de aceleración, que es el que está acá. Una vez que tengo ambas, ahora sí utilizo Pitágoras y obtengo la aceleración. ¿Verdad? La parte C no la vamos a hacer, se haría similar a la parte B. En la parte C me están preguntando después de girar 120. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que va a cambiar es que ya no son 60 grados, sino que son 120 grados. Entonces, paso esos 120 grados radianes. Una vez que los tengo en radianes, utilizo la ecuación de aceleración radial, la sustituyo
la sustituyo con la nueva velocidad, porque ya no son 60 grados, son 120 grados, y calculo cuál es mi radial. La tangencial va a permanecer igual, porque es R por alfa, y alfa es constante, y R también. No sé si tienen una pregunta de este problema, o si voy muy rápido. Vamos bien, sí. De acuerdo, gracias. Ok. La idea es que entendamos cómo se hacen, ¿verdad? Cómo se va trabajando. Ahí les va a quedar la solución para que ustedes también intenten ir haciendo todo. A veces puede que parezca raro, no sé, pero ya haciéndolo varias veces se vuelve sencillo. O a veces parece que lo que estamos haciendo es muy sencillo, pero todo tiene su porqué, ¿verdad? Momento de inercia. ¿Cómo les fue con ese capítulo? Bueno, ¿cómo es con esa parte? ¿Entendieron qué era el momento de inercia? Recuerden que uno de los objetivos es definir el concepto de momento de inercia. Entonces, podemos hablar de momento de inercia como esa medición de poder cambiar el estado de rotación de un cuerpo. Entonces, cuando hablábamos de momento de inercia, decíamos que iba a variar dependiendo del material. Entonces, aquí venía esta imagen que es súper importante de que la entiendan, ¿verdad? Es del capítulo 9, los diferentes momentos de inercia, porque para efectos de evaluación se les va a decir una varilla delgada con el eje por el centro, una varilla delgada con el eje por un extremo, una placa rectangular, y así sucesivamente se les va dando, se les va a decir qué cuerpo es el que van a trabajar. A veces no se dice, a veces se dice que tienen un anillo delgado, pero ustedes dicen, pucha, aquí no hay ninguna que diga anillo. Sí, pero un anillo delgado es un cilindro hueco de pared delgada, ¿verdad? Porque un anillo no está relleno como un cilindro sólido. A veces no se dice y se dice que es una polea, pero ¿qué es una polea? Un cilindro sólido, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se les dice una canica, es una esfera sólida. Si les dicen que es una dona, entonces ese sería un cilindro hueco, o así sucesivamente. Entonces lo que tienen que tener es claro qué es la imagen, la figura que van a trabajar, porque aquí lo que importa son estos momentos de inercia, ¿verdad? Estas inercias de cada uno es lo que me interesa. ¿De qué depende la inercia? Vea que dependen de la masa del cuerpo y de cómo está distribuido ese cuerpo alrededor del eje de rotación, ¿verdad? Entonces, para este momento, vea que todos los ejes de rotación están establecidos. Puede ser que se los cambiemos, entonces ya se pone feo y hay que usar teorema de ejes paralelos, pero eso será otra historia. Por el momento, interesa que vean estos ejes, ¿verdad? Esto es un problema de centros de masa. Este no lo vamos a hacer. Este se los dejo aquí para que lo analicen y cualquier cosa me consulten. Aquí está, ¿verdad? Resuelto. Es sencillito. Nada más que hay que tomar en consideración algunas cosillas, ¿verdad? Pero veamos un toque la ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué se pone este problema? Porque en estos casos, estas imágenes que les pongo ya tienen su momento de inercia establecido, como esta que es un tercio de m al cuadrado, m por r a la 2 y así sucesivamente. Este no, porque estos son los casos cuando tenemos puntos o masas puntuales, ¿verdad? Vean que esto es un cuadrado y hay masas puntuales. Entonces, cuando yo tengo masas puntuales, la inercia viene dada por esta ecuación que está acá. Hay que saber usarla bien. ¿Y qué significa esa ecuación? Cada una de esas masas multiplicadas, ves que es un símbolo sumatoria, dice MI por RI a la 2. ¿Qué significa? Por si no vieron, no se acuerdan bien de eso en cálculo. Sumatoria de MI, RI a la 2 significa, primero, saber cuántas masas son. En mi caso son 4 masas. Entonces sería, el iría desde 1 hasta 4. De MI, RI a la 2. ¿Qué significa eso?
que hay la masa del cuerpo 1 con la distancia que está del eje, más la masa 2 por la distancia a la que está esa masa 2 del eje, más la masa 3 por la distancia a la que está esa masa 3 del eje, más la masa 4 por la distancia que está del eje, esa masa. Bueno, al final hagámoslo para que lo vayamos viendo. Entonces, esto sería lo que teníamos que resolver. Ahora, todo depende de dónde esté el eje para conocer esos radios. Entonces, si vemos el problema, en el inciso A me dicen que el eje pasa por el centro del cuadrado y es perpendicular a su plano. Significa que tenemos este caso, con el eje acá. Entonces, aquí está la masa 1, esta sería la masa 2, esta vamos a ponerle masa 3 y esta vamos a ponerle masa 4. Todo bien, ¿verdad? Como dijimos, entonces la inercia acá sería masa 1 por R1 al cuadrado más masa 2 por R2 al cuadrado más masa 3 por R3 al cuadrado más la masa 4 por R4 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el radio? La distancia de cada una de las masas al eje. Entonces sería, esta es R1, esta es R2, esta es R3 y esta es R4. Entonces, ¿cuáles son los valores? Veamos el dibujo. Dice que esto mide 0.400, ¿verdad? Entonces, significa que yo tengo un triángulo de esta manera. Pues todos los lados miden eso. Entonces yo tengo esto. Podemos hacer un triángulo rectángulo acá, donde tengo esto. ¿Cierto? ¿Cuáles son los ángulos? Como es un cuadrado, todos estos ángulos, ¿verdad?, miden lo mismo, que son 45 grados. Entonces, pongámosle aquí 45. Significa entonces que esto, que es lo que yo necesito, que va a ser igual para todos, va a medir lo siguiente. ¿Qué quieren usar? Vamos a ver, es adyacente sobre hipotenusa. Coseno de zeta es adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa, que es lo que yo quiero, ¿verdad?, va a ser igual al adyacente sobre el coseno de zeta. Por lo tanto, el adyacente son 0,200 metros por el coseno de zeta y zeta vale 45. Eso vamos a ver cuánto nos da. Tengan cuidado, ¿verdad?, porque ahora estamos usando muchas unidades en radianes, entonces la calculadora tiene que estar en grados cuando usamos grados y tiene que estar en radianes cuando usemos ángulos con radianes. En este caso estoy usando grados, entonces la calculadora debe estar en grados. Esto me da 0,28 metros. Eso sería lo que mide esas hipotenusas, R1, R2, R3 y R4. Entonces la inercia al final, y como todas las masas son iguales, si ustedes se fijan acá me dice que todas las masas son de 0.200 kilogramos, entonces al final sería 0,200 kilogramos, lo podemos sacar a factor común. Y R1, R2, R3, todos estos son iguales. Entonces al final sería 0,28 metros a la 2 por 4. Sería lo mismo que sumar cada una individualmente. Y esa sería la inercia para el inciso A. Que eso nos va a dar 0,062 unidades kilogramos de acá, ¿verdad?, por metro cuadrado. ¿Cómo se distribuye la masa en esa área determinada, ¿verdad? Ok, esto sería el inciso A, ¿verdad? En el inciso B, el eje cambia. Ya entonces el eje biseca dice que lados opuestos del cuadrado a lo largo de una línea AB es esta que está acá, ¿verdad? Entonces lo único que me estaría cambiando ya es el eje. Ahora es acá el eje donde está.
Entonces, si ustedes ven, los R1 y los R2 ahora cambian. Este sería mi nuevo R1, este sería mi R2, este sería mi R3 y este sería mi R4. Son las distancias al eje. Entonces, ahora más bien la inercia, sacando la masa factor común, sería esto, ese R1. ¿Cuánto mide? Si todo esto mide 0,400, entonces la mitad 0,200. Y todos están a la misma distancia, entonces los multiplicamos por 4. ¿Cuánto daría esa inercia? (0,16). Ah, suave, ahí me faltó multiplicar, elevar esto a la 2. Sí. 0,032. Y así. Ahora sí, el último inciso se los dejo a ustedes. En el último inciso, lo que va a pasar es esto. El eje está aquí. Cuando yo pase el eje por ahí, entonces, tanto la masa 3 como la masa 2 no tienen distancia al eje porque están en el eje. Entonces, sus inercias, su contribución a la inercia es 0, porque sus R son 0. Entonces, al final solo tendríamos la masa M1 por el R1 al cuadrado, que sería este, más la masa M4 por el R4 al cuadrado, que ya se había encontrado. ¿Verdad? Entonces, estamos bien con esto. Aquí están los valores de cuánto le tiene que dar cada uno. Y el último, al final, en este caso, daría esto. Esto es un ejemplo que pueden hacer en clases, cuando hablen de inercia. Tal vez no así matemáticamente, pero pueden agarrar un cuaderno y girarlo en diferentes formas, ya sea que lo giren dando vueltas con el eje en el centro, luego lo giran con el eje así, como está en este otro dibujo, y luego lo giran con el eje así. Y se van a dar cuenta que va a girar diferente, ¿verdad? Donde va a resistirse más al giro para el caso que tenga más inercia, que sería este. Hay una resistencia más a querer girar. Listo, podemos pasar al problema 5. Entonces vamos a dar un chancecito para pasar al problema 5. ¿Cómo van viendo la materia? Hasta el momento. Ok. Vamos a... Ya casi pasamos al otro problema. Hay cualquier cosa, la van escribiendo al chat también. Listo. En este problema tiene 2 puntitos. Significa que se supone que es un nivel medio. Pero sí es nivel tipo examen. Para este problema se reúne algunos conceptos de lo que era física 1, ¿verdad? Entonces, para hacerlo tenemos que recordar lo que era conservación de la energía, ¿verdad? Aquello que la K1 más la 1 era igual a la K2 más U2.
vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, dice, una polea sin fricción, la polea no tiene fricción. ¿Qué pasaría si la polea tuviese fricción? Ah, la puña. Entonces eso es para dentro de unas semanas. Porque al tener fricción ya aparecen otras cosas que se llaman torques y ya el problema no se puede resolver como lo vamos a hacer ahorita. Pero no importa, aquí no hay fricción en la polea. La forma es de disco sólido uniforme. ¿Qué es un disco sólido uniforme? Una forma geométrica que ya conocemos por los dibujos que enseñamos anteriormente. ¿Cuál es la inercia? Y la masa me la están dando que es de 2,50 kilogramos y el radio de 20 centímetros. La piedra, esta de acá, tiene una masa de 1,50 kilogramos. Se sujeta a un alambre muy ligero que se enrolla alrededor del borde de la polea. Eso de que el alambre es muy ligero solo es para que no tomemos en cuenta los efectos de la masa del alambre. Dice que el sistema se libera del reposo. Como se libera del reposo, ya ustedes saben que la velocidad angular es de 0. La pregunta es, ¿qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4,50 joules de energía cinética? O sea, ¿qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4,50 joules de energía cinética? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Alguno quiere dar ahí una idea de cómo podríamos hacer este problema? Les voy a dar, qué sé yo, vamos a ver, les voy a dar 30 segundos para que alguien si quiere decir una idea de ese problema. Están muy callados ustedes. No le escucho. No sé si soy yo o es usted. Ojalá que... Sí me están escuchando todos, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. profe. ¿Se podría devolver a la página donde sale el ejercicio? Ok, ahí estamos. Gracias. Bueno, para resolver el problema yo sí se lo soplé. Les dije que se hacía con conservación de la energía, ¿verdad? La cosa es ver cómo dianches encontramos la distancia. No sé si se acuerdan que antes, cuando habían problemillas y preguntaban por la distancia, alturas y todo eso, usábamos conservación de la energía y despejábamos la altura de la ecuación de la energía potencial gravitatoria, que eso era mg por h. Aquí podemos hacer algo así, digamos. Antes decíamos que K1 más U1 era igual a K2 más U2. En el caso que no había W de otras, ¿se acuerda que el W de otras era debido a la fricción o a otras fuerzas que estaban actuando que no fuera ni la energía cinética ni la energía potencial? Entonces, si usamos esa misma ecuación, a mí ya me están diciendo más o menos un dato, que es la energía cinética de la polea. Deme un chancecito, unos 2 segundos, es que se me va a desconectar el teléfono y ahí tengo la web. Bueno, ya me van a traer el cargador, entonces todo bien. Si no es que ya se apagó. Ah, sí, ya se apagó. Bueno, de todos modos tengo la webcam apagada. Un rato ahí. Ok, sigamos.
Entonces, tengo K1 más U1 igual a K2 más U2. Yo en este caso sé que me dijeron, bueno, me dijeron que la polea parte del reposo. Entonces, ¿cuál es la energía cinética de la polea al inicio? 0, porque parte del reposo. Entonces, esto se me hace 0. Al final sí voy a tener energía cinética, pero ¿qué pasa al final? Al final no vamos a tener energía potencial. Primero porque la polea siempre está a una misma altura, entonces no vamos a considerar que la polea tenga energía potencial porque el 1 y el U2 sería igual para la polea, entonces al final no tenemos energía potencial para la polea. Pero para la piedra sí, porque hay un cambio de altura, que eso es lo que queremos encontrar, pero al final ella cae al suelo, entonces esa altura la vamos a tomar como 0 en el suelo, entonces esto se me hace 0. Al final me quedaría solo resolver esto, ¿cierto? Pero tenemos que nosotros considerar que ahora nuestra energía cinética no es solo la energía cinética que habíamos visto antes, que no sé si se acuerdan que era K igual 1/2 de mv al cuadrado, ¿verdad? La cinética. Ya no solo es esa, sino que existe una K de rotación. Aparece, que no se las he dado, pero para que la tengan ahí, la energía cinética de rotación va a depender de la inercia y es esta, 1/2 de I por la W al cuadrado. Entonces ahora tenemos dos energías cinéticas, ¿cierto? Que son las que se ponen acá. Entonces mi ecuación quedaría como la U potencial al inicio va a ser igual a dos energías cinéticas. Y la cosa está así. Esta energía cinética de acá, ¿quién es? Pues el problema me la está dando, no. El problema me está diciendo qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4.50 joules de energía cinética. Entonces ya me está dando esto. Estos son 4,50 joules. ¿Cierto? Pero ¿qué no me está dando el problema? Esta de acá. Entonces eso es lo que vamos a tratar de resolver, ver cómo resolvemos eso. ¿Y para qué quiero resolver eso? Porque esto de Profe, acá... disculpe, Dime. una consultita. En este caso, la piedra va a tener esas dos energías cinéticas. No, aquí la piedra sí se mueve solo linealmente, ¿verdad? Ok, Esa contribución de energía nueva que está apareciendo como 1/2 de IW al cuadrado es debido a lo que está rotando la la polea. polea. Sí. Ok, Pero, eso sí, como la piedra está sujeta a la piedra nosotros sabemos que se mueve linealmente y que tiene la energía cinética entiendo, sí. que tenía antes. Pero como Ajá. está moviendo a la polea, también le da a la polea una energía, que es esa que nos están dando de 4.50. O sea, la polea le contribuye esa energía, es así. Es correcto, sí. La piedra al moverse está contribuyendo esa energía de 4.50. Ok, entiendo. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo de esta manera? Entonces, ya sabemos que tenemos U1 igual K de la polea. Entonces, vamos a llamar a la otra, la podemos llamar K de la piedra. Lo vamos a separar en dos mejor, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que ahí me están dando ya la K de la polea, ¿cierto? Yo creo que esa era la pregunta, más bien. Creo que no le entendí la pregunta. Ahí me están dando la K de la polea, que dice, ¿qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4.50 joules de energía? ¿Verdad? Entonces, lo que podemos hacer es aquí nada más cambiar esto por 4.50 joules. O hagamos una cosa para que se entienda más. No lo hagamos todo desde acá. Para que no se enrede con esa pregunta que me hizo. Ok, hagámoslo de esta manera. Yo sé 4,50 joules, lo que habíamos hablado antes, ¿verdad?
era igual a 1 medio I de la polea por W al cuadrado. Eso es lo que conocemos, que esto es de la polea. Pero yo sé que ya habíamos visto, ¿verdad? Que W era igual a algo, no sé si se acuerdan. V era igual a R por W. ¿Verdad? Que lo habíamos visto. Y por acá, por acá, por acá. Ajá, entonces podemos cambiarlo como V al cuadrado y al W lo cambiamos, entonces lo cambiamos por esto y por esto. Y la I de la polea también la conocemos, que está por acá. 1 medio de MR al cuadrado. Entonces sustituimos y esto me quedaría 1 medio, otro 1 medio acá, M, R al cuadrado, V al cuadrado, R al cuadrado. Esto quedaría como, esto se cancela con esto, me quedaría 1/4 de M, V al cuadrado. ¿Cierto? Entonces yo podría encontrar, ahora que ya tengo esto, ¿verdad? Esto es esto, que esto es la K de la polea, para no hacernos mucho enredo. Olvidémonos de lo otro, esto es K de la polea, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ahora sí, encontrar mi W. O, ¿verdad? De esta manera yo puedo sustituirlo en la fórmula. O usar esta que tengo acá y de una vez despejar W. Que entonces W sería 2 por 4,50 joules entre I de la polea, ¿verdad? Que es esto que está acá. Medio de M, R a la 2. Y esto sería W a la 2, ¿verdad? Entonces metamos los valores a ver cuánto me da W. 2 sería 4,50 joules. 1 medio. ¿Cuánto era la masa a la polea? 2,50. Y el radio. El radio era 20 centímetros. Entonces, como son 20, los pasamos a metros. Todo esto es igual a W. Entonces, con esto yo obtengo mi W. Que mi W es 13,4 radianes sobre segundo. Entonces, apuntémoslo ahí para seguir ahorita. Ya tengo mi W. Sí. Con mi W, yo nada más encuentro entonces cuánto es mi velocidad lineal. Esto es como si le preguntara, agregando un inciso más, que cuál es la velocidad, si queremos conocer la velocidad de la piedra, que la velocidad de la piedra es la velocidad lineal. La velocidad lineal era la velocidad tangencial a la rotación de la polea, ¿verdad? Acordémonos que era, aquí está la polea, entonces esta de acá sería la velocidad lineal, que como la cuerda y la piedra se mueven iguales, entonces tienen una velocidad la tangencial igual a la velocidad que tiene la piedra. Entonces, voy a hacerlo otro aquí arribita. Solo voy a borrar esta parte de aquí. Ahí se los voy a dar solucionado, entonces tranquilos. Aquí, vamos a trabajar acá. Entonces, yo ya tengo la W y yo sé por la relación que yo les dije que podemos usar y que siempre es una ventajota, que V es igual a R por W. Yo sé que esto es igual al radio, 0,200 metros, por W, que son los 13,4.
Y esto va a ser igual a 2,68 metros sobre segundo. Entonces, esto de acá sería la velocidad lineal de la piedra. Ahora sí, ¿para qué me sirve esto? Porque ya tengo ese valor de V que no tenía antes, ¿verdad? Que antes teníamos esto. Que esto era igual a mg por h, ¿verdad? Igual a k de la polea más esto de acá, ¿cierto? Que si despejábamos h, que al despejar h, vamos a despejar h, me quedaría esto, k de la polea más 1/2 de mv a la 2 entre m por g. Entonces ahora sí, ¿quién era k de la polea? 4,50 joules. Más 1/2. ¿Cuánto era la masa de la piedra? 1,50. ¿Y cuánto es la velocidad lineal? La velocidad de la piedra. De ahí lo que encontré, 2,68. Voy a dejarlo en V porque no me alcanza a poner el número. Todo esto dividido entre la masa. ¿Quién es esta masa? La masa viene de acá, de la energía potencial. ¿Quién tenía energía potencial? La piedra. Entonces ponemos la masa a la piedra. Por 9,8. Cuando yo meto todo esto acá, me da la altura, que sería de 0,673 metros. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que teníamos que hacer? K1 más U1 igual a K2 más U2. Quitábamos lo que no había y me quedaba solo la energía potencial al inicio igual a la energía cinética al final. Sabíamos que la energía cinética al final era la energía de la polea más la energía de la piedra. Y conocíamos por el problema que me daban la energía cinética la energía cinética de la polea, que la energía, hablamos que la energía cinética de la polea, esa energía proviene de la rotación que va teniendo la polea. Entonces ya era un valor conocido. Al final me queda una ecuación donde la única incógnita era V. Entonces encontraba V ayudándome con esa energía de la polea que me daban, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Que fue con esto de acá, que fue nada más despejar el V. Que antes de despejar el V habíamos sustituido W con la relación lineal que V era igual a R por W. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pasamos a lo siguiente. La energía potencial, la piedra tiene al inicio energía potencial, porque recuerde que la energía, eso es para la pregunta que hicieron, la energía potencial al inicio ocupa usted nada más tener una altura y la piedra está a una cierta altura, entonces como cae, va cambiando de altura. Entonces tomamos la energía potencial al inicio con una altura y la final la tomamos como 0 porque ya ahí no habría altura. Siempre va a usar dos energías cinéticas cuando el cuerpo está rotando y trasladándose. Lo que pasa es que en teoría hay dos tipos de energías cinéticas, que son la de rotación y la de traslación. La de traslación es la que vimos en física 1, que es un medio de m por v al cuadrado. Y la de rotación es un medio de la inercia por w al cuadrado. Entonces, ustedes nada más se fijan, si el cuerpo se está moviendo linealmente, solo tiene cinética de traslación, la de física 1. Si también está rotando, entonces además de esa tiene una nueva que es un medio de IW al cuadrado.
Sí, lo puede ver, la energía potencial de la piedra la puede ver como la energía potencial antes de caer. Correcto. Sí, para otra pregunta que hizo Janina, el momento de inercia, bueno, la I, sí, usted si quiere la saca al inicio y ya una vez que la tiene, la utiliza en la ecuación. O si quiere nada más va metiendo la ecuación de la inercia dentro de la otra ecuación y luego despeja. Y sí, alguien se escuchó como robot también. Es que cuando hay poco conexión, a veces le reproduce la voz como un robot. Vamos a ver, entonces, sigamos. Ahí está la solución y ahí tenemos la solución. Ahí les dejo la parte B para que la lean luego. No es como muy complejo. Y vamos a ver rápido en lo último, que es el teorema de ejes paralelos. Aquí, con este ejemplo y con lo que viene definido acá, es más que suficiente. No nos vamos a meter mucho en este teorema porque es algo que para secundaria no lo van a necesitar mucho, ¿verdad? Entonces, en el teorema de ejes paralelos, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya vino alguien y se le ocurrió analizar el cuerpo con el eje en otro lado. Qué sé yo, los que teníamos antes, estos. Ya digamos que para el primer dibujo ya no está en el centro, sino que alguien lo pasó para acá. Bueno, ese está contemplado acá, pero puede ser que lo pusieron acá o lo pusieron acá, ¿verdad? Cambian el eje. Entonces, ¿qué hacemos cuando cambian el eje? Entonces, lo que hacemos es que tenemos el eje del centro de masa, que es el que ya nosotros conocíamos, que es el de la figurita, pero le vamos a sumar una nueva inercia más, que es debido a esa traslación del eje. ¿Y qué es esa inercia más? Está dada por la multiplicación de una masa, que es la masa del cuerpo, una distancia al cuadrado, que si ustedes ven, esa distancia es lo que yo corrí el eje del centro. Sí. Entonces, al final tengo una nueva inercia, ¿verdad? Debido a los ejes paralelos, pues ponen la P, del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, un problema puede ser esto. Calcular el momento de inercia de un aro, anillo, hueco de pared delgada. Entonces, ustedes se van al dibujo, anillo, hueco de pared delgada, esto. MR al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos MR al cuadrado. MR al cuadrado. Esto sería la inercia del centro de masa. Pero ahora tenemos que sumarle la masa y lo que se corrió el eje. Vamos a ver qué dice. Calcula el momento de inercia de un aro, anillo hueco de pared delgada con masa M y radio R, alrededor de un eje perpendicular al plano del aro y que pasa por el borde. Pucha, entonces pasa por el borde. Véanlo acá, ¿vio? Esto era lo que teníamos. Pero como pasa por el borde, de ahí sería, vamos a dibujarlo primero. Aquí está el anillo. Aquí estaba el eje del centro de masa antes y ahora me dice que se movió alrededor de un eje perpendicular al plano del aro y pasa por el borde, por acá. Entonces, ¿cuánto se ha movido? Del centro, de una distancia R. Entonces es como sumar mr a la 2 más mr a la 2. 2mr a la 2. Y eso sería la nueva IP. ¿Verdad? Que aquí la tenemos, solo que aquí la estamos poniendo en términos de D. Aquí dice, como D es igual a R, la dan en términos de D, pero es lo mismo, ¿verdad? 2mr a la 2. Esto es sencillito así como lo estamos viendo, entonces ahí cualquier pregunta la hacen o la ponen al chat, ¿verdad? Esto es lo que interesa. Vean que es algo que se puede evaluar hasta en un marque con X. Ahora, vienen otros problemas. Ya aquí sí vamos a hacer unos problemitas. Bueno, ya llevamos bastantillo, pero si quieren quedar más y aprovechamos para hacer unos problemitas un poquito más complejitos. Estos problemas, vamos a ver, un chancecito.
estos problemas habían salido en un examen. Entonces, es como tipo nivel examen para que vayan viendo cómo sería. Vamos a hacer este primero. Solo denme unos 2 minutos para conectar algo acá. Listo. Creo que no pude conectar la cámara, pero no importa. Listo. Entonces, tenemos este problema. Vamos a empezar con este. Este problema es otro volante que se gira, ¿verdad? Lo que pasa acá es que la ecuación que me dan del volante al girarlo es la siguiente. A por t más b t a la 3 menos c t a la 4. Entonces, me están preguntando, bueno, aquí en este problema le estamos dando ya las constantes con sus unidades. Sin embargo, posiblemente para efectos de un examen o algo así, muchas veces también no se les da las unidades. Y más bien se les pregunta que cuáles son las unidades de las constantes A, B y C. Entonces, hagámoslo así. ¿Cómo podríamos nosotros darnos cuenta cuáles son las unidades de A, B y C? Pues fácil. Si phi tiene que quedar en radianes porque es un ángulo, entonces, a fuerza, las unidades de A tienen que ser radianes sobre segundo, para que este segundo se cancele con este segundo de t. Para este caso, B tiene que ser a fuerza radianes sobre segundo a la 3 para que estos 3 de segundo se cancelen con los 3 del segundo de acá. Y aquí, a fuerza, el C tiene que ser radianes sobre segundo a la 4 para que estos segundo a la 4 se cancelen con el tiempo a la 4. Y así me den en radianes. Al principio, entonces, en A me están preguntando que cuál es la velocidad del volante en función del tiempo. Como les había dicho, ¿qué hace uno en este caso? Solo deriva el ángulo con respecto al tiempo. Eso va a ser la velocidad instantánea en función del tiempo. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la derivada de A por T? A. ¿Cuál es la derivada de BT a la 3? Bajo el 3 y al 3 le resto 1. ¿Cuál es la derivada de CT a la 4? 4C, T y a 4 le resto 1. Esto sería el inciso A. Para el inciso B me preguntan la aceleración del volante en función del tiempo. Entonces, ¿cómo encuentro eso? Vuelvo a derivar. Pero ya no voy a derivar. Cuando derivo a la velocidad con respecto al tiempo, que también sale por fórmula, esto va a ser igual a la aceleración instantánea en función del tiempo. Entonces, ¿cuál es la derivada de W con respecto a T? Vamos a ver, derivemos entonces esto. Un toque. Sabe que algo hice que me salí. Ahí estamos. Listo.
Ahora sí. Entonces, que se me desapareció el chat ahí. Entonces, derivamos esto entonces con respecto al tiempo. ¿Qué haría? Es una constante, se va 3b a la 4, son 6b y 2 menos 1 sería solo 1. Menos 4 por 3 por ct a la 2. Esto sería, y listo. Ahora si lo queremos más bonito, ponemos 6bt menos 4 por 3, 12 ct a la 2. Hasta el momento todo sencillo. Y ahora en la C me preguntan que cuál es la rapidez angular media en el intervalo de 0 a 4 segundos. Entonces, rapidez angular media. ¿Cómo encuentro la rapidez angular media? Recuerden que la fórmula de rapidez angular media era igual a cita 2 menos cita 1 entre T2 menos T1. Entonces necesitamos encontrar quién es cita 2. ¿Quién es cita 2? El cita evaluado en qué tiempo. 4 segundos, porque es el tiempo 2. ¿Quién es cita? Es A por 4 segundos más bt a la 3. Menos C 4 segundos a la 4. Entonces, lo que hacemos es sustituir entonces quién es A, quién es B y quién es C. Una vez que sustituimos quién es A, quién es B y quién es C, entonces nos daría lo siguiente. 15.696 radianes. ¿Se acuerdan que les dije que las unidades van a ocasionar que me den radianes porque estamos hablando de un cita? Ahora, ¿quién va a ser mi cita 1? Cita 1 va a ser cita evaluado a los 0 segundos. Pero hay algo bonito, porque como todos están multiplicados por t en la ecuación original de phi, a por 0 más b por 0 a la 3 menos c por 0 a la 4, entonces esto me va a dar 0. Entonces al final la aceleración media va a ser lo siguiente. Los 15.696 radianes menos 0 entre 4 segundos menos 0. Y eso me daría 3.924 radianes sobre segundo. Y listo. Eso sería este problema. Vean que no es algo muy complicado. Nada más hay que tener como orden. Vamos a ver. Necesito. ¿Todo bien? Ok. Para ver el chat, por si había alguna pregunta o algo, pero no. Entonces pasemos al siguiente. Listo. Este siguiente es algo que incluye más lo que es momento e inercia. Entonces este también es muy importante. Tenemos acá a una patinadora. La masa de la patinadora es de 20 kilogramos. Y la pregunta, bueno, el problema es este. Los brazos de 20 kilogramos estirados de... Ah, perdón, la masa no es de la patinadora, son de los brazos. Los brazos de 20 kilogramos estirados de un patinador pueden considerarse como una varilla delgada con un eje que pasa por su centro. Cuando ustedes escuchan que les hablan de eso, de figuras geométricas así, entonces ya más o menos tienen la idea de que estamos tratando un problema de inercias, ¿verdad? Y están los dibujitos. Entonces, si quiere, de una vez buscamos cuál es la inercia esa que me están diciendo. Dice que la inercia de varilla delgada. Entonces, varilla delgada con un eje que pasa por su centro. Entonces nos vamos atrás, atrás, atrás. Y sería esta.
1 entre 12 por ml al cuadrado. Buenísimo. Así no me tengo que devolver tanto. Perfecto. 1/12 entre ml al cuadrado. Ahora luego dice, si la patinadora junta sus brazos al cuerpo para aumentar su eficacia en el giro y considerándolos en este momento como un cilindro hueco de pared delgada, entonces si pueden decirme el cilindro hueco de pared delgada. Y es igual a MR a la 2. Perfecto, MR a la 2. Entonces ahí ya están. Entonces ve lo que ella hace. Primero los tiene estirados y luego los tiene juntos. Y tienen dos formas distintas. Lo que me preguntan es si los brazos estirados tienen una longitud de 1,6 metros, o sea, me dan que L es 1,6 metros, y el momento de inercia del resto del cuerpo es 0,80 kilogramos por metro al cuadrado. O sea, además de estas dos inercias, hay otra inercia, que es el resto del cuerpo. Y esa inercia me están diciendo que es de 0,80. Dice, indica el valor de la inercia total en dicho momento. Ok. Entonces, el primer caso es la inercia total con los brazos estirados. Entonces, inercia V, ¿verdad? Ahí decía, si los brazos estirados tienen tanta longitud y el del resto del cuerpo es de tanto, indica el valor de inercia en dicho momento. Entonces, me están diciendo cuando los brazos están estirados, entonces la inercia total sería la inercia de los brazos estirados, esto que era como una varilla, más la inercia del resto del cuerpo. Eso sería la inercia total para el inciso A. Entonces, nada más es calcular inercias, que sería 1/12 de la masa. ¿Cuánto tenía la masa? Los brazos eran 20 kilogramos. Por la longitud, que se me fue el dato de longitud, era 1,6. Un doceavo, perdón, de ml a la 2. Más la del resto del cuerpo, que serían los 0,80 kilogramos por metro al cuadrado. Al final, cuando sumemos eso, nos va a dar una inercia total de 5,06 kilogramos por metro al cuadrado. Ese es el inciso A. Fijo, nos va a ayudar para encontrar algo en el inciso B. Todo bien, ¿verdad? Nada más es sumar las inercias. En el B me dice, si los brazos encogidos forman un cilindro de radio de 50 centímetros e incluyendo el momento de inercia del resto del cuerpo, indica el momento de inercia total. Entonces, en el B me están preguntando por la inercia total cuando tiene los brazos encogidos. Entonces sería más bien la inercia del cilindro más la inercia del resto del cuerpo. Ya no la de la varilla porque no tiene los brazos estirados. Sería mi inercia total ahora. Entonces sería el MR a la 2 más el resto del cuerpo. Entonces sería masa, 20 kilogramos, porque aunque haya encogido los brazos, siguen siendo los mismos brazos y tienen la misma masa. Por el radio, 0,50, que me están diciendo que va a ser 0,50 metros al cuadrado, más el resto del cuerpo. Y eso me va a dar entonces 5,80 kilogramos por metro al cuadrado. Ya casi empieza lo bonito del problema, que es lo que más interesa. Que así introducimos algo que lo van a ver después. El inciso C. En el inciso C me dice, determine el valor de velocidad angular inicial. Si la velocidad angular en el momento que cierra los brazos es de 0,85 revoluciones sobre minuto. Este inciso C se va a evaluar más en el capítulo 10, pero lo pongo acá como para ya introducir un poquito. Lo del A y el B sí es más al capítulo 9. Entonces dice, determina el valor de velocidad angular inicial si la velocidad angular en el momento que cierra los brazos es 0,85 revoluciones entre minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo que hacemos es esto. Existe algo que se llama momento angular, que para todos estos casos se está conservando.
en el capítulo 10 vamos a ver cuándo se conserva y cuándo no. En este caso se conserva. Y el momento, este momento angular que se conserva es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Entonces sería esto. Y nos queda esta igualdad porque al inicio es momento de inercia al inicio por la velocidad angular que hay al inicio. Y después sería el momento de inercia que hay al final por la velocidad angular que hay al final. Ya me están dando, me puse W, V es W. Ya me están dando el final. Determine el valor de velocidad angular inicial. Entonces me están preguntando por W1. Si despejo W1 sería igual a I2 por W2 entre W1. ¿Y cuál sería? Ah, perdón, y por I1. Ah, no, ¿sabe qué estoy haciendo? No hagan eso en el examen, ¿verdad? ¿Sabe? Para correr esto acá. Me perdí el borrador. Ok, bajan acá I1. No, eso es todo lo que hay que bajar. Y nada más es meter los datos. Entonces, lo que estamos viendo en este capítulo es que mi I2, ¿quién va a ser? Al final, de ahí al final va a ser esta. ¿Por qué esa? 5,80, porque es cuando cerró los brazos, es la total que hay, que es el resto del cuerpo más con los brazos cerrados. Entonces sería 5,80 de I2. Por la W2 que me están dando, que es ese dato de 0, ¿cuánto era? 85, lo digo. Sí, está bien, es que esto parece un 6. 0,85 revoluciones. Ah, ok, esto es revoluciones entre minuto. Entonces al final el resultado hay que ver en qué queda, ¿verdad? Todo esto entre la I1. ¿Quién es la I1? Pues esta de acá, porque al inicio ella tenía los brazos extendidos. Entonces la inercia al inicio era los brazos extendidos más la del resto del cuerpo. 5,06 kilogramos por metro al cuadrado. Más o menos esto nos va dando como 0,10 radianes sobre segundo. Voy a verificar nada más. 5,80, 0,85 y 5,06. Sí, redondeado es 0,1 por ahí. Pero hacer una pregunta, ¿hay que hacer la conversión de revoluciones por minuto radianes? Ah, bueno, perdón, esto es minutos entonces, sí. Ahí está. Y esto es revoluciones, sí. Vamos a cambiarlo porque estamos usando una velocidad. Vean que ahí la pregunta está muy buena, porque aquí no hace falta convertirlo, porque las unidades de la inercia de arriba se van con las unidades de la inercia de abajo, ¿cierto? Entonces, lo que me da, queda en, que voy a poner exacto lo que nos está dando. Me dicen si no les da eso. 0,97. Y lo que da estaría en revoluciones sobre minuto. ¿No? Porque nos la daban en revoluciones sobre minuto. Ahora, ¿cuándo hacen la conversión? Solo cuando se los pido. O sea, si no se pide y no la hacen, ¿verdad? Lógicamente, si van a trabajar cosas en revoluciones con radianes junto, va a dar error. Entonces tienen que pasarlo. ¿Y cómo lo pasan? Con la conversión. ¿Cuánto es una revolución? 2pi radianes. O 360 grados. Porque una revolución lo que me quiere decir es que hubo un giro completo. ¿Todo bien? Sí, para pasar al último problema. Este sería el último problema y es como el más importante que me gustaría que le presten atención. Vamos a ver un toquecito el chat. Ok. Perfecto, ya vieron el error. Ok, sigamos entonces. Ya me hice bolas aquí. Listo. Es que casi no, es como la
Hasta ahora estamos usando esto, Teams. Pero ahí sí, ustedes tienen algún problema con Teams o algo, ahí también me cuentan después o me mandan un mensaje para intentar solucionarlo. Entonces, vamos a ver. Este problema es importante porque se hacía mucho en física 1, solamente que se nos decía que ignoráramos la inercia de la polea. En este caso ya no se va a ignorar la inercia de la polea. Entonces, vamos a plantearlo más o menos cómo se haría. Cuando teníamos este tipo de problemas, igual que los del yoyo o el de la piedra con la polea, usábamos conservación de la energía, K1 más U1 igual a K2 más U2, ¿cierto? Aquí es lo mismo, porque tenemos dos bloques con una polea y una altura. El problema lo que dice es esto, la polea de 1,20 metros de diámetro de la figura, o sea, ya me da, con eso ya puedo saber lo que es el radio. De la figura presenta un momento de inercia de 0,500 kilogramos por metro cuadrado. O sea, ya conozco la inercia de la polea, eso es buenísimo, no tengo que sacarla. La cuerda al pasar por la polea no resbala, eso lo único que quiere decir es que como no resbala, la tensión que está aquí y la tensión que está acá son iguales. Usando métodos de energía, bueno, y como son iguales, entonces los torques, vamos a ignorar eso, que eso lo vamos a ver en el capítulo 10. El inciso A lo que pregunta es, y aquí le estamos diciendo una vez, usando métodos de energía para que no se complique. La rapidez del bloque de 6 kilogramos justo antes de impactar el suelo. Vean que es muy parecido a como encontramos la velocidad en el problema que el de la piedra. Que encontramos una velocidad, esa velocidad es esta de acá, que es tangencial a la polea y es la misma que tiene ese bloque de 6 kilogramos. Me dice que tome en cuenta que el sistema se libera del reposo y que el bloque de 6 kilogramos estaba a una altura de 5 metros. O sea, ya conozco la H1 de ese bloque. Entonces, ¿cómo hago este problema? Vamos a plantearlo aquí, ahorita en otra diapositiva lo hacemos, aquí solo como para ver el dibujo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que antes, K1 más U1 igual a K2 más U2, ¿cierto? No hay W de otras porque no hay fricciones ni otras fuerzas ahí, aparte de eso. ¿Cuánta es la energía cinética al inicio? 0, porque me está diciendo que parte del reposo, o sea que al inicio toda esta cosa ni estaba rotando, vea que hay que fijarse en dos cosas, si estaba rotando y si se estaba trasladando, y ninguna de las dos hace, porque si está en el reposo no está ni rotando ni trasladándose, esto es 0. Sí tengo energía potencial, ¿cierto? Porque hay una altura, esta. Al inicio el que tiene energía potencial, bueno, esto es después, este dibujo más bien es después porque vean que ya la masa de 6 kilogramos bajó. Entonces al inicio la de 6 kilogramos estaba levantada a 5 metros, que es lo que me dice el problema, que dice que se libera el reposo y que el bloque de 6 estaba a una altura de 5, entonces sí hay potencial al inicio. Cinética al final ya vamos a ver si hay, sí va a haber, porque al final este de acá está moviéndose con una cierta velocidad, que tiene una velocidad final, ¿cierto? Que se está moviendo. Más bien, si decimos que 0, se cae nuestro problema porque no tengo qué velocidad encontrar. Y la U2 sí hay, porque una vez que baja el de 6 kilogramos, ahora el que tiene potencial es la masa de 4 kilogramos, porque es la que está a una cierta altura. Entonces al final me queda que lo que tengo que resolver es esto. ¿Verdad? Eso que puse ahí es lo que vamos a resolver en la otra diapositiva. Entonces tengo U1 igual a K2 más U2. Entonces empecemos a poner. ¿Quién era la U1? Recordando, al inicio, el que está levantado es la masa esta. Voy a ponerle A, a esta voy a ponerle B. Entonces, cada vez que pongan subíndice A es de la de 6 kilogramos. Entonces, al inicio, lo único que tenemos es esto. ¿Verdad? Y esta H es H1. Eso lo vamos a igualar a la energía cinética después. ¿Quién tiene energía cinética después? Ambos se están moviendo, tanto el bloque de 6 como el bloque de 4, ¿verdad? Porque los dos empiezan a moverse. Entonces tenemos una energía cinética para el bloque A con una V al cuadrado, más una energía cinética MB
V al cuadrado. ¿Por qué las dos V son iguales? Porque las cuerdas no resbalaban, entonces las cuerdas se van a mover siempre a la misma velocidad. Entonces las dos masas se mueven a la misma velocidad. Más, ¿quién me hace falta? ¿Qué otra energía cinética? La de la polea. Porque la polea, aunque no se esté trasladando, se está rotando. Dime. ¿Cómo? ¿Por qué las velocidades son iguales? Porque usted tiene dos masas en una polea sin fricción. Entonces, a como se mueve una cuerda del otro lado de la polea, se mueve igual a otra cuerda. Entonces, cuando una piedra va cayendo, la otra va subiendo y ambas a una misma velocidad, que son la velocidad tangencial de la polea. ¿Verdad? Ok. Es como, sí. Ahora, esto le sumamos entonces la energía cinética, vamos a poner IW al cuadrado. Y esa inercia es de la polea, porque es la única que está rotando. Las piedras, los bloques no rotan, ¿verdad? Le pasa lo mismo que a la piedra, no rota. Entonces, esta energía cinética es de la polea. Esto más la energía potencial. ¿Quién es el que tiene energía potencial después? B, ¿verdad? Porque ya 6 bajó y B sube. Entonces sería la masa de B por la gravedad por la altura. ¿Y quién es esa altura final? De la misma H1, porque lo que bajó 6 subió, lo que bajó A subió B. Entonces, ahí está. Ahora, viendo toda esta formulota, ¿verdad? Hay cositas que no tengo y me están estorbando, ¿verdad? Que me está estorbando feo. ¿Quién es? Esta W, no la tengo. La V no la tengo, pero la V es lo que quiero encontrar. Entonces, más bien, mejor que no la tengo, ¿verdad? Es lo que voy a despejar. Todo lo demás lo tengo. O sea, me están estorbando. Entonces, el toque aquí, para hacer este tipo de problemas y que solo tener una incógnita, porque aquí tengo dos incógnitas, es cambiar W con lo de la relación lineal. ¿Se acuerdan? V es igual a R por W. Si yo cambio estas Ws en términos de V, entonces ya podría resolver el problema. Lo único que me quedaría es despejar V. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Acuérdense siempre esta relación para estos casos. Entonces, cambiando todo me quedaría MAG. De hecho, puedo mandar esto al otro lado para que quede bonito. O sea, bueno, así no quedaría. Para que se me vaya simplificando. Yo les recomiendo que despejen lo que van a encontrar. Una vez que está despejado, metan valores. Porque si ustedes meten valores aquí, puede que se les haga un montón de números. Entonces, un consejo es despejar en letras y ya cuando está despejado lo que quieren, meten los números. Entonces, aquí me quedaría gravedad H. No hace falta ponerle 1 porque es una misma H. MA menos MB. ¿Verdad? Igual. Esta es la misma V, entonces esto es lo mismo que un medio MA más MB por V al cuadrado, ¿cierto? Esto es lo que necesito despejar. Más la inercia de la polea ya me la daban, entonces no es una incógnita. Ahora cambio W, ¿cómo me quedaría W? R al cuadrado y... Ah, no, perdón. Estamos metiéndolo mal. Sería... W me quedaría V al cuadrado y aquí abajo R al cuadrado, ¿verdad? Y listo. Ahora despejamos esa V. MA menos MB. Un medio, puedo, si quiero, lo saco a factor común con el V. Vea que es la misma. Ahora me quedó la misma V al cuadrado. Entonces saco el V al cuadrado, el medio también, y me quedaría esto. Masa A más masa B más inercia de la polea entre R al cuadrado. Y ahí está, ¿verdad? Lo único que hice fue sacar el 1 medio factor común y el V al cuadrado factor común. Ahora despejo ese V al cuadrado. Este simbolito es por lo tanto. Entonces, cada vez que lo vean es como por lo tanto. Este 2 lo mando a multiplicar acá. 2 por GH. Masa de A menos masa de B. Y mando todo lo que está multiplicando el V al cuadrado a dividir. Masa de A más masa de B más inercia de la polea entre R
a la 2. Todo esto es igual a v al cuadrado. Y listo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser mi v? V va a ser resolver esta ecuación. La raíz 2GH masa de A menos la masa de B entre la masa de A más la masa de B más la inercia de la polea entre R a la 2. Y listo, eso es todo. Si lo resolvemos, sería 2 por 9,8 por los 5 metros que valía H, y las masas sería 6 menos 4. Vamos a ver si es 6 menos 4. Sí, A menos B. 6 menos 4 entre 6 más 4 más la inercia de la polea, que me daban que era 0,500, entre R a la 2, que es 0,6 a la 2, porque me estaban diciendo que el diámetro era de 1,20, ¿no? Entonces usamos la mitad del diámetro. Y listo, cuando ustedes metan todos los valores, ¿verdad? Esta velocidad tendría que darles 4,15 metros sobre segundo. El problema. El diámetro no hay que pasar, el 1.20 estaba en centímetros o estaba en Vamos a ver. metros. Es que está como 1,20 metros. Entonces, ya están metros. Entonces, Ok. 1.20 dividido entre 2. Serían los 0,6. ¿Verdad? Entonces, si quieren me dicen si les da eso. Buenas noches, profe. Disculpe la interrupción. Es que yo quería Dime, saber dime. hasta qué hora hacer la tutoría. Es que yo tengo otra de química. Ok. Ya, digamos, ya se supone que ya habíamos terminado. Entonces, esto es como ya extra a las 2 Bueno. horay. Sí. Es Fue que la que de química se es a nos las extendió. 7. Entonces. Sí, de hecho ya este es el último problema. Entonces, Ok, está bien, sí. gracias. Nada más como comentarles el B y el C, cómo se hacen y ya terminamos. Vean que el B es la velocidad angular de la polea en el instante de inciso A. Entonces eso ustedes lo pueden encontrar, no lo vamos a hacer, porque V es igual a R por W, despejan W, ya la encuentran. Y la energía cinética de la polea no la vamos a encontrar porque es esto. Ya tienen W, ¿lo ven? Si ya tienen V, encuentran W, y si ya tienen W, encuentran K. Y eso sería. No sé si tienen dudas para que las vayamos viendo. O dudas del curso, porque ya, bueno, ya supone que terminamos con lo de hoy. Profe, yo tengo una pregunta. En el foro de presentación, al puro inicio, venía un examen